Busque por favor Lucas, capítulo 11. Lucas. El tema en esta mañana, ¿cómo evangelizar a un religioso? ¿Vieron ese tema? Si usted conoce a alguien de algún grupo, ¿cómo evangelizar a un religioso? La siguiente sección, Lucas capítulo 11, va del versículo 37 hasta el 54. Esa es toda la sección completa, la cual Jesús va a destacar que hay dos tipos de personas que Jesús confronta: los fariseos y los intérpretes de la ley. Y como sus actitudes religiosas, que eso es lo peligroso, impiden que las personas conozcan el verdadero conocimiento de Dios. Por este motivo, para una mejor exposición, vamos a hacer dos mensajes. Hoy vamos a ver cómo evangelizar a un religioso, del versículo 37 al 44. Y el próximo domingo vamos a hablar cerradores de puertas del reino, del versículo 45 al 54. Leamos el pasaje que nos toca el día de hoy, de Lucas, el capítulo 11, versículo 37 al 44. Dice así: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necio, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Estos era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Cuando Jesús aceptó la invitación del fariseo, después de predicar, no lo hizo para compartir costumbres religiosas. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso esto. No. Sino para confrontar una fe que parece limpia, que cree que es salvo, que va a ir al cielo, pero está vacía. Este encuentro nos va a enseñar cómo evangelizar a aquellos que viven atrapados en una religión sin redención. No han nacido de nuevo, no saben para dónde se dirigen. Oyen de iglesias, han oído de un Cristo, pero no lo conocen realmente y su corazón no tiene paz ni sentido. Hoy vamos a hablar 3 etapas que podemos hacer cuando hablamos con un religioso. Oramos. Señor, esta mañana estamos reunidos tu pueblo para oírte. Queremos ser transformados. Gracias por lo que tú haces. Gracias por las visitas. Gracias porque tu palabra nos va a transformar. Queremos saber cómo evangelizar a alguien que piensa que es un hijo, una hija de Dios, pero no lo es. Vive en una religión falsa. Ayúdanos a entender de qué se trata. Lléname tu Santo Espíritu y predícanos esta mañana tu palabra, tu verdad. Dale sentido, pero especialmente dale transformación al alma. Úsame para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje ocurre, para darles un poco de contexto, inmediatamente después de la enseñanza sobre la luz interior de Lucas 11 del 33 al 36, donde Jesús exhorta a que el ojo sea limpio, porque hay ojos malos, aunque pueden moverlo, ven luz, pero no entienden lo que la Biblia dice. La transición ahora sí del versículo 37 muestra que Jesús no solo enseña en público, sino que también confronta en privado. No solo en una iglesia, no solo en una sinagoga, sino en una casa se puede llevar el evangelio.
cualquier día de la semana es un buen día para hablar de Cristo. Jesús entra en la casa de un fariseo, así lo describe la Escritura. No, importante, no para compartir costumbres, sino para exponer corazones. No para sentirme yo muy amable, muy lindo, el que todos quieren. Y de esa forma, por mi personalidad, la gente se va a convertir. Nadie se ha convertido por personalidades. Se convierte por hablar de Cristo. Punto número 1. Veámoslo. Evangelizar es confrontar la limpieza sin conversión. Pues gente piensa ser llamados, todos somos hijos de Dios. Esa es la mentira más grande que hay. Todos al nacer somos criaturas de Dios. Y al mismo Jesús dijo en Juan 3:3 que tienes que nacer de nuevo. Por eso este hombre fariseo creía que era el pueblo de Dios, que él iba a ir al cielo, pero no lo era. ¿Cómo lo evangelizamos? Ok. Primero hay que confrontar la limpieza sin conversión. Lucas 11:37 dice que luego que Jesús hubo hablado, hubo predicado en público, desde el versículo 29 al 36, vea lo que hace este hombre. Le rogó un cierto fariseo que comiese. Esa es la acción. Ese es el verbo principal del pasaje. Porque esa comida va a contrastar lo externo, que era comer, lavar las manos, con lo interno, la pureza, la hipocresía. Comer con alguien en los tiempos de Jesús era una señal de amistad. Y en muchas ocasiones tenemos personas que conocemos, los visitamos, pero para no querer ofender no hablamos, no enfrentamos. Y Dios nos ha llamado y nos ha dicho que somos luz y sal. La invitación es por tanto sorprendente, viniendo de los líderes de Israel, especialmente sabiendo que este era su último año en el ministerio del Señor Jesucristo, en el cual nos encontramos. El ministerio de Jesús se centró en advertencias, en juicios, en darle a sus discípulos las últimas lecciones. Es un creciente conflicto con los líderes religiosos. Entonces, dice el versículo 37, la parte C, entrando Jesús en la casa, se sentó. En el original, se inclinó en el piso, tomó asiento en la mesa. Esa era la forma cultural. El ser fariseo, nuestro personaje principal esta mañana, él pertenece a una secta, a un grupo religioso de aproximadamente, en esa época, de 6,000 fariseos. Ellos eran usualmente personas de clase media, ganaderos, trabajaban con la madera, agricultores, clase media, algunos con un poco de dinero. Pero los que tenían más dinero eran los saduceos, que eran usualmente los sacerdotes, que tomaban las posiciones más altas y tenían los mejores lugares. Ser fariseo en la época del Señor Jesús era de mucho orgullo. Se obsesionaban por su pureza externa, lo que veía el ojo. Aunque ellos aparentaban ser muy devotos, tenían mucha devoción, pasión, eran muy sinceros, estaban espiritualmente muertos. Así como una rosa se puede ver linda, hermosa cuando la damos, pero al final de cuentas está arrancada, está muerta. Ese es el ser humano. Tú te puedes ver bien, tú hablas, tú comes, te mueves, pero dice la Biblia que estás muerto espiritualmente. El fariseo, su nombre significa separados, y aunque eran respetados por el pueblo, Jesús los confrontó por su hipocresía. Ahora, cuando dice que el fariseo, y es interesante como lo muestra Lucas, le rogó. El verbo griego implica que él pide una cortesía. Él pide insistentemente, lo invitó con una insistencia. Extraño viniendo de un fariseo. El verbo griego implica que es una cortesía, pero también él quiere examinar a Jesús. No era una invitación inocente, sino era
una oportunidad para observarlo y posiblemente desacreditarlo. Y cuando Lucas 11:38, vea lo que dice. El fariseo entra a la casa de Jesús. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Esa fue su observación. Ahora, el fariseo reacciona con sorpresa. Ya el ruego se acabó, ya tengo la presa en la jaula. Pero no es porque lo que Jesús dijo. Interesante. Se extrañó no por lo que Jesús dijo, sino por lo que no hizo. Y eso revela el problema. Que la religión que está fuera sin redención, o sea, sin salvación, se obsesiona con lo visible mientras ignora lo invisible. Jesús no vino a cumplir tradiciones humanas. La secta, los grupos donde no se preocupan si la gente se salva o no, están más enfocados en lo que se puede ver que en lo que está dentro de la persona. Los judíos obsesionados con los sacrificios, con la ropa, con los colochos, lo que se ve por fuera. El pentecostal en lo exterior, las señales, los milagros. El católico obsesionado en lo externo, liturgias, pompas, trajes, vestiduras. Las iglesias de puerta ancha, auditorios, luces. La música tiene que ser concierto para que sea alabanza a nuestro Rey, lo externo. Iglesias liberales, obsesionados con la ayuda social, con los pobres. Es una obsesión externa. Cristianos nominados se enfocan en las frases que suenen lindo. Todo lo puedes. Pero el bíblico dice, nada podés hacer sin mí. Nuevamente, versículo 38. El fariseo cuando lo vio se extrañó. El verbo se extrañó indica que él se asombró, se escandalizó, no de palabras, sino de internamente. Él nunca dijo estas palabras. Lucas las registra por obra del Espíritu Santo, pero él nunca expresó que estaba enojado por lo que él hizo. Fue algo interno. No es una simple sorpresa, sino una reacción religiosa ante una transgresión ritual. ¿De qué? De que no se hubiese hecho el ritual inventado no por Dios, sino por hombres de lavado. Interesante esta palabra lavado en griego, porque es la misma palabra de bautizar. Es inmergir las manos en el agua. Ellos, al inventar esta regla, que no está en la escritura, es, los sacerdotes en Levítico se tienen que lavar las manos antes de servir. ¿Por qué no lo hacemos ahora todo el pueblo? A donde quiera que vayas tienes que lavarte porque estás sucio, poniendo cargas que Dios no las puso, pero poniéndolas a los hombres. De ahí nació esto. Hay que sumergir las manos antes de comer para estar muy bien con Dios. Reglas de hombres. Este verbo lavado es una práctica farisaica de Marcos 7:3. Repito, no es bíblica. No es bíblica cuando oímos que hay que ponerse un velo en los ojos en el Antiguo Testamento. Nosotros no somos judíos, no lo ves en ninguna práctica del Nuevo Testamento, y Dios nunca lo puso en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Israel danzaban individualmente, hombres, mujeres, separados. Pero en el Nuevo Testamento a la iglesia no se le manda a danzar, por eso no lo practicamos, porque Dios no lo mandó. Hay cosas bíblicas y otras no bíblicas. Esto que ellos estaban practicando de lavarse las manos, que es algo bueno, aseo, pero no lo están haciendo por aseo, sino por limpieza espiritual, según ellos, lo externo. No lo hacían por aseo, según ellos lo hacían para limpiarse por el contacto que acaban de tener de esas multitudes con los feos, con los gentiles, con los objetos ritualmente impuros. Por la multitud que Jesús acaba de predicarles, a que Él lo invitó a venir, le predicó a una multitud y tras de eso había hecho unos exorcismos. Estás demasiado sucio, Jesús. Necesitas lavar las manos.
Tú has tocado una multitud llena de pecado y también había echado demonios. Está muy sucio, Señor. No te preocupes por las reglas de los hombres que contradicen la Biblia, sino lo que piensa Dios. Decía Martín Lutero, la conciencia no está sujeta ni al Papa, ni a los concilios, sino a la palabra de Dios. Es que eso fue lo que trajo la reforma. Es decir, pongan la Biblia en el centro. Pongan la Biblia en el centro. Como lo tengo marcado en mi escritura, una frase de Spurgeon. Aquí está la central de poder de esta iglesia. El fariseo quedó perplejo en su interior pensando, ¿cómo podía este maestro ignorar una costumbre tan sagrada de lavarse las manos? Dios no lo pidió. Dios no pidió eso. Pero Jesús Él no vino a honrar tradiciones humanas. Él vino a exponer corazones. Jesús nunca apoyó reglas que contradicen la palabra de Dios. En otra ocasión le dijo a los escribas y fariseos en Mateo 15:3, y escuche, ¿por qué ustedes quebrantan los mandamientos directos de Dios a causa de tradiciones de hombres? ¿Por qué? Dios no se puede contradecir. Jesús no dudó en incomodar, y está poniendo atención. Él no dudó en incomodar al hombre religioso. ¿Qué es un hombre religioso? Es un hombre y una mujer que cree que es hijo de Dios, que cree que es salvo, está en una secta y no lo sabe, pero él cree que está en la verdad. Porque alguien en sotana se lo comprueba, se lo dice, pero nada de lo que la Biblia lo dice. Un alma limpia es mejor que unas manos sin limpiar. Un alma es tan importante que el Señor dijo, ¿qué del hombre que ganara todo el mundo y perdiera su alma? Si hubiera en este mundo llamado planeta un solo alma para salvar, Dios le vale más esa alma que todo, lo destruiría, lo guardaría por esa persona. Es tanto el valor, por eso Satanás tanto lucha por las almas. Un alma limpia, ¿no crees tú que es mejor que unas manos sin limpiar? Jesús no se quedó callado, ¿no crees? La ofensa que hizo el Señor fue con intención, porque la bancarrota espiritual no se sana con cortesía, con educación. Yo no he venido a traer paz, sino a traer guerra. ¿Vas a esperar que cuando tu mamá está en la caja te pongas a llorar? Cuando está viva hay que hablarle. ¿Vas a llorar cuando tu papá ya murió y tus hijos se pierdan y terminen en el infierno? Que le compraste la mejor ropa, tuviste un estudio y lo guardaste y terminaron, después vas a llorar. Hay un momento, hay que hablar cuando hay que hablar. El error no se arregla con cortesía. El error no se arregla con educación, sino con una confrontación con la verdad que salva. El conocimiento, en ese momento el Señor comienza a explicar cómo evangelizar ahora sí a un religioso. Ve al versículo 39. Pero el Señor le dijo, recuerde que el Señor le va a contestar. Este fariseo nunca expresó que estaba molesto porque no se lavó las manos. El maestro, ¿cómo lo supo? Él es omnisciente. Y por saber todo, antes que suceda, lo que está en tu corazón, Él lo conoce. Y de acuerdo a esa omnisciencia, Él le contesta. Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis. Otra versión. Resulta que ustedes, los fariseos, limpiáis, purificáis lo de afuera del vaso y del plato. ¿De dónde sacó eso? Es una comida. El maestro es el maestro para enseñar. Toma los elementos. Él ve, observa un vaso, observa un plato. Lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad, que es saqueo, y de maldad, que es depravación. Y esa, aunque el español
vemos estas dos palabras juntas, estáis llenos, en griego es una sola palabra, es un solo verbo, que complementa al verbo, que está lleno. Esta voz, y tras de eso usted está en voz activa. Ellos en el presente deciden estar llenos de rapacidad, llenos de maldad, por sí mismos lo deciden. Y Jesús usa una metáfora doméstica, utiliza utensilios que todos conocemos, un vaso, un plato. Lo externo está limpio, pero lo interno está contaminado. Esa es una de las características de una falsa religión. Siempre se enfoca en símbolos, que se ponga el velo, que se ponga aquí, que la ropa, que la nagua por acá, todo, que el maquillaje es del diablo, todo, cosas externas para cargar a las personas. Están llenas, como una secta que usa una ropa interior, el mormonismo. Tienes que usar una ropa con unos símbolos en los pezones para protección de todo tu cuerpo, de espíritu. ¿De dónde sacan esas cosas? Y todos los mormones tienen este tipo de ropa. Esa es una característica de una secta. Tiene muchos símbolos. Y la pregunta es, ¿a qué se refería el Señor al decir que los fariseos estaban por dentro, estáis llenos de rapacidad y de maldad? Para que nos quede claro, rapacidad implica que tienen robo. Tienen una codicia disfrazada de religiosidad. Hoy abundan líderes que venden por fe, por dinero, prometiendo milagros a cambio de ofrendas. El evangelio de la prosperidad no es un evangelio, es un negocio. Esos hombres también practican la maldad. Están llenos de maldad. ¿Qué es la maldad? Alguien que peca con plena conciencia porque su corazón está dominado por el engaño, el odio y el egoísmo. Y como dijo el Señor en Mateo 23:15, estos van a ir al fondo del mundo. Son hijos del diablo y van a ir al fondo del mundo a ser discípulos para hacerlos 2 veces más hijos del infierno. Mateo 23:15. Ellos te van a buscar y te van a hacer doblemente hijo del infierno. Tienen otros libros, ritos, collares, símbolos, todo externo. Los falsos maestros saben lo que están haciendo, no son inocentes. Pedro dijo en 2 de Pedro 1-3 que ellos van a ser falsos maestros por avaricia, harán mercadería con vosotros, con palabras engañosas, falsas, fingidas y manipuladas. Los falsos maestros son plenamente conscientes de su falsedad, son agentes del engaño y por eso Jesús los confronta con tanta severidad. Continúa Jesús con su masterclass de evangelismo, versículo 40. Vea cómo inicia. ¿Se imagina que lo inviten a uno a desayunar y de una vez lo reciban con esos hipócritas? A Jesús no le importó. Y vea cómo les dice. Yo creo que una vez que yo les conté la historia bonilla de Jiménez, que fui a la casa, que ¿se acuerdan? Aquella mirada que me hizo rara. Yo digo, bueno, me voy a aguantar porque hay una sopa, ahí hay carne. No, eso soy yo. Pero Jesús no. Jesús no. Y arranca necios. Necios. El que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro. Esa palabra necios significa tontos, ignorantes y algo muy delicado. Se le llama necios a aquellos que no aprenden con la disciplina. Les gusta pegarse una y otra vez, la familia haciendo lo mismo. Esos son los necios, que vuelven a lo mismo, vuelven al vómito. Y también es muy peligroso porque Lucas 12:20 dice que los necios son los que confían en las riquezas. Los que confían en las riquezas se le llaman necios. Y el Señor hace una pregunta. El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. No hizo Dios tanto la parte interior del hombre como la de afuera. ¿Hay alguien aquí que no tiene nada por dentro? Si usted tiene algo por fuera, también lo tiene por dentro. Él lo está haciendo el Señor. Ustedes están más enfocados en lo de afuera y lo de adentro, ¿qué?
¿Por qué hacen tanto énfasis en lo de afuera, fariseos? ¿Y qué pasa con lo de adentro? ¿Qué pasa con lo de adentro? A nosotros nos gusta dividir eso. Somos nosotros los hombres que dividimos eso. ¿Se imagina invitar a alguien a comer y que lo primero que haga sea criticarte? Dios lo hace y usted tiene que hacerlo. Bueno, pienso que si alguien es como Jesús, el buen pastor lo hace para corregirme, eso es válido. Pero un falso maestro no te va a corregir. Los hombres de Dios sí lo van a hacer. Como decía el doctor John MacArthur, la predicación dura hace a los corazones suaves. Y la predicación suave hace a los corazones duros. ¿Qué prefieres? La corrección firme es necesaria para que el corazón se ablande con Dios. Y algo que es claro, Dios quiere el corazón. Decimos, el pueblo de Dios es Israel. No, Pablo dijo en Romanos 2:29, es judío el que lo es en el interior, o sea, el corazón. Lucas 11:40, piensa en esta, necios, los escribas, por este escriba, por ellos tenemos este libro. Si algo tenemos que agradecer a los escribas, a los escribas, los doctores de la ley, que guardaron este libro para que nos llegara, es a ellos. El judío hay que agradecerle que guardaron las escrituras hasta el día de hoy. Pero ¿de qué sirve tener esto aquí afuera y no tenerlo aquí adentro? Necios, si significa sin entendimiento espiritual. Jesús no los llama ignorantes intelectualmente, sino los llama ciegos espiritualmente. Dice la parte B, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Dice la traducción del lenguaje actual, Dios hizo tanto lo exterior como lo interior. Él no nos partió a ninguno aquí en dos. Entonces, ¿por qué tú divides lo de afuera y lo de adentro? Lo escondes. Dios hizo tanto lo exterior como lo interior. Es lo que les está diciendo, porque ustedes se enfocan solo en los rituales y darse las manos. ¿Y qué pasa con tu corazón, fariseo? Jesús apela al diseño de Dios. Yo fui el que los creó, les di cuerpo externo. También Él exige pureza interna. La religión que ignora el corazón, esa es una ofensa al Creador. Déjeme mostrarle dos pasajes que muestran que la santidad interna sobre la externa. 1 Samuel 16:7. Jehová mira el corazón. ¿Vieron? No es lo de afuera nada más. Mateo 15:11. Lo que entra por la boca no contamina al hombre. Es lo de adentro. De adentro vienen las fornicaciones, los adulterios, los pleitos, las iras. Lo interior debe ser nuestra prioridad, hermanos. Debemos tener cuidado de vernos bien por fuera, pero sucios por dentro, porque la hipocresía religiosa termina en condenación. Lo dijo 800 antes de que Cristo viniera el profeta Isaías, en Isaías 29:13. Este pueblo se acerca a mí, a la iglesia, con su boca y con sus labios me honran y cantan, pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que estaba pasando ahí. El ser humano quiere hacer una división. Se la juega por fuera, pero por dentro, eso no. Es como orar. Es como cantar e ir a la iglesia por costumbre, pero sin deseo de agradar a Dios. Si eres una persona limpia por fuera, pero sucia por dentro, necesitas una conversión verdadera. Juan dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver, no puedes ver. Es que no puedes ver si no naces de nuevo, y eso solo lo hace Dios. Ser cristiano no se define por lo que se ve por fuera, sino por dentro. Porque Pablo dijo en Romanos 2:28, no es judío el que lo es exteriormente. Empieza aquí. El conocimiento de este libro para muchos les llega a lo intelectual. Saben que existe Dios, pero nunca llega al corazón, nunca se rinden a Él.
Nunca se arrepienten de sus pecados. Saben que terminarán en el infierno, pero aman más su pecado. Tienen el conocimiento de Cristo, pero no baja esa información. Quiero decirle algo, porque alguien puede malinterpretar lo que estoy diciendo y conozco mis ovejitas. No importa venir así porque lo que importa es el corazón. Entonces, tengo que aclarar algo. No quiero que la interprete. Lo importante es el corazón, pastor. Usted yo mismo lo dijo. Ay, que lo apunté, miren lo que está. Y aunque eso suena espiritual, sí, también puede ser una excusa para ignorar la obediencia. Dios, lo que acaba de enseñar en el texto, Él no hace la separación, somos nosotros. Dios no hace esa separación exterior e interior, somos uno solo. Él no escoge entre lo interno y lo externo, Él exige ambos. En una cultura que insiste en que lo de afuera no importa, la Escritura responde con equilibrio. Lo externo no salva, pero sí revela. Jesús condenó a los fariseos por limpiar el exterior de los vasos, mientras el interior estaba lleno de maldad. Pero eso no significa que lo externo sea sin importancia. Pablo instruyó a las mujeres a vestirse, en 1 Timoteo 2:9, de ropa decorosa, con pudor, que significa con recato, protegiéndose, no enseñando sus cosas, y con modestia, con decencia. No como una regla estética, sino como una expresión de reverencia hacia Dios. La vestimenta no es neutra. Ella comunica valores, comunica actitudes y también comunica prioridades. Se nota si Dios está en primero o el jefe entre semana está primero. Un corazón regenerado no busca llamar la atención, sino reflejar santidad. La modestia no es cuestión de moda, sino de teología. Como dice Pablo en Romanos 12:2, el creyente no se conforma a este siglo. Y eso incluye cómo se presenta usted ante los demás. La corrección en este tema, hermanos, no es legalismo, pastor, con lo de la ropa. No, eso se llama discipulado. Cuando el corazón está lleno de Cristo, el cuerpo lo sigue. Y cuando no lo sigue, es legítimo preguntarse si el corazón ha sido realmente transformado. Sí. Espero no escuchar un amén después de preguntar esto, pero ¿hay un fariseo aquí en esta mañana? ¿Hay alguien aquí que cuida su imagen religiosa, pero descuida su corazón? Y como sé que nadie va a decir amén, pues no importa, voy a contestar. Si es así, estas palabras con mucho respeto son para usted. La limpieza externa, asistir a la iglesia, usar un lenguaje cristiano, dar ofrendas, no salva. Dios exige un corazón transformado por el Evangelio. Y la confrontación no fue cruel, al contrario, fue misericordiosa. Cuando tú no hablas con tus familiares y amigos sobre su eternidad, no le estás mostrando amor. El Señor mismo dijo que el que Él ama, Él disciplina. Si tú no disciplinas a tus hijos, no los amas. Dios exige un corazón transformado por el Evangelio. La confrontación de Jesús no fue cruel, sino más bien con misericordia. Él se sentó en la mesa para redimir, no para humillar. Él tomó el control. Para el creyente evangelizador que quiera aprender cómo evangelizar a un religioso, por eso estamos de mañana, ¿cierto? Ese es el tema, cómo evangelizar. No tema confrontar la religiosidad vacía. Jesús lo hizo con claridad y compasión. La evangelización no solo es para el ateo o el quebrantado. Muchas religiones necesitan el verdadero evangelio. Más que el pecador que sabe que está perdido. Y unas palabras para la iglesia. Vive la santidad del corazón. No solo la moralidad externa. Formemos discípulos que entiendan que la limpieza sin conversión es una ilusión peligrosa.
Después de confrontar la limpieza sin conversión, de nada sirve que te veas bien si no hay una conversión. Jesús no se detiene. Él va más profundo porque no solo estaban sucios por dentro, también estaban equivocados en lo que creían, en lo que pensaban que estaban limpios. Y el problema no solo era el corazón, sino el sistema religioso que pretendía purificar a una persona sin redención. Jesús ahora corrige el ritual que reemplazó la relación con Dios. Así que vamos al segundo principio. Evangelizar es corregir el ritual sin relación. Hermanos, ¿de qué sirve dar diezmos si el corazón no ama? Nosotros somos expertos en separar cuerpo e interior, externo, interno. No, Dios no lo hace. Jesús revela que la limpieza no comienza con la mano, sino con el alma. Escuche sus palabras en el versículo 41, que por cierto en el gramático es un mandato, no es opcional, pero dad limosna. Dad limosna en nuestra traducción. Cuando oímos eso, pensamos que es el menudo que sobra, que compro el combo, lo que me quedó lo tiro en el plato. Eso pensamos que es limosna. Limosna no es el cambio que sobra. Jesús no pidió que limpiaran los platos, ¿vieron eso? Sino que purificaran el corazón. Porque cuando das, desde que tienes el salario completo, es decir, desde que tienes el plato lleno y limpio, no desde lo que sobra, como Jesús dijo, entonces, dice al final, todo será limpio. Cuando recibes el salario completo, el diezmo no es una opción tardía, es una expresión temprana de obediencia. Pero dad limosna. ¿Qué es limosna? Significa las ofrendas, no solo el diezmo, misión de fe, misiones, todo lo encierra. Dice, pero dad limosna de lo que tenéis. Así inicia el versículo 41. El verbo griego dad está en imperativo, es un mandato, es una acción continua, no en vez en cuando. En cuanto a la limosna, muchos tratan a Dios como si Él fuera el mendigo de la calle y simplemente le dan las obras para cumplir, otra vez, un rito, para que me vean ahí al frente. Simplemente un rito. Dios no es un mendigo que recibe lo que te sobra. Él es el rey que merece lo primero y lo mejor. Dar a Dios lo que sobra no es adoración. Es un desprecio disfrazado de religión. Como dice nuestro pastor conocido Adrian Rogers de Tennessee, Dios no quiere lo que te sobra, quiere lo que le pertenece. Amén. Jesús no está rechazando la limosna, está corrigiendo su motivación. Nuevamente versículo 41. Pero dar limosna, que es una manifestación externa de una manifestación, una transformación interna, porque es imposible que un impío dé diezmo, porque tiene que nacer de... Esa persona no puede. Usted le dice a un impío, va a dar, los de la calle, nadie le va a dar. Eso es un impío. Un impío no puede obedecer por sí mismo, está muerto, está ciego. Pero aquí le está hablando Dios a su pueblo. Pero dar limosna de lo que tenéis, de lo que tenéis. Puede traducirse como de lo que está dentro o de lo que es nuestro. La idea no es dar por dar, sino dar desde un corazón sincero, no desde una fachada religiosa. Si lo haces así, dice al final, entonces todo será limpio. ¿Limpio? ¿Limpio? Ser limpio ante Dios es tener un corazón sincero que vive con misericordia y da con honestidad. Con razón él dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos sí ven a Dios. Si tú no lo ves, no puedes hacerlo. Pero si lo ves, lo vas a hacer. La religiosidad de los fariseos y los escribas, que son los copistas de la ley, muy agradecidos, era superficial. Se enfocaban en lo externo, descuidaban lo interno. Nos gusta dividir. Jesús expone esa hipocresía con firmeza en el versículo 42, con 3 ay que significan juicio. Dice, el dolor que les va a venir,
Mas hay, ahí está el primer juicio. Mas hay de vosotros, fariseos, que, ahí nos da la razón del primer juicio, que diezmáis. Diezmo, Nuevo Testamento. No es que no, ahí está en el Nuevo Testamento. Diezmáis, dice la versión NRCV, pagar los diezmos. Ellos pagan la menta, que son hojas de la menta, que eran aromáticas y se usaban para sazonar. Y toda hortaliza, todo tipo de vegetales del huerto. Y pasáis por alto justicia y el amor de Dios. La justicia y el amor de Dios, ¿qué es, pastor? Son los frutos de una relación viva con Dios, como vimos el domingo en la noche. Alguien que no nace de nuevo no puede amar al prójimo, no puede. Solo alguien que nace de nuevo puede amar al prójimo, sin importar su raza, su distinción, su estatus político, no importa. Pero solo alguien que nació nuevo, alguien que no nace nuevo va a ser racista. No puede amar, tiene sus prejuicios, no puede ser libre. Pues eso solo lo hace Dios con un corazón convertido. Jesús, los frutos de amor de Dios, justicia, son frutos de una relación viva con Dios. Sin ellos, el ritual es vacío. Y observe, ahora que Jesús no solo condena el diezmo, pues dice, esto os es necesario hacer. Dios no le está quitando lo del diezmo, va junto. Esto os es necesario hacer, o sea, debían hacer esto, que es el diezmo, pero sin dejar de hacer aquello que era justicia, amor y Dios. Ellos daban el diezmo, pero no practicaban la justicia y el amor con el prójimo. Nosotros nos gusta dividir, y Dios dijo, Nuevo Testamento, Jesucristo, esto os es necesario hacer el diezmo. De lo contrario, cae maldición para tu vida y tu familia. Pues Dios, es una de las cosas que si usted no confía en Dios, en lo económico, ¿cómo le vas a confiar tu alma? Esto es necesario hacer, el diezmo, sin dejar de hacer aquello. No lo puedes dividir. Las religiones falsas usaban dar diezmo como un sustituto de la obediencia verdadera. Dar el diezmo no te da licencia para vivir como quiera también. El diezmo no reemplaza la obediencia. Pensar que puedes dar a Dios y luego ignorarlo toda la semana es vivir como un fariseo, cumpliendo por fuera, pero lejos por dentro. Esta es una denuncia profética, como dice Miqueas 6:6. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? Él pregunta. ¿Se complacerá el Señor con miles de sacrificios de carneros? Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya lo sabes. Ya se te ha dicho lo que de ti se espera el Señor. Practica la justicia, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios. Dios no quiere sacrificios sin justicia, ni ofrendas sin amor. El Señor está definiendo la obediencia interna. Es superior al ritual externo. Y como dijo el profeta Samuel en 1 Samuel 15:22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Unas palabras para el religioso atrapado en rituales. Dios no está impresionado por tus diezmos. Si desprecias a tu prójimo, no se agrada de tus cantos, ni tu corazón, y tu corazón está lejos de él. El ritual sin relación es como una carta sin firma. Parece formal, pero no tiene dueño. Unas palabras para el creyente que está interesado en cómo evangelizar a un religioso. No temas corregir a tus conocidos por su falsa religión, porque muchos creen que están bien con Dios porque cumplen lo externo. Ahí lo andan guindando. Pero el evangelio no es un sistema de reglas, es una relación con Cristo que transforma desde adentro hacia afuera. Díselos. Y después de confrontar la limpieza sin conversión del versículo 37 al 40 y corregir el ritual sin relación del versículo 41 al 42, Jesús ahora desnuda el orgullo religioso. Él no suaviza sus palabras, Él pronuncia un juicio profético, como los judíos del Antiguo Testamento. El problema ya no solo lo que hacen, sino lo que aman. Reconocimiento, el prestigio y la apariencia. Mano, aquí yo le decía a mi esposa, cuando yo estaba estudiando, yo pensaba en un par de personas.
Viven bajo reconocimiento, prestigio, les gustan las luces, que los vean. Jesús revela que detrás, yo les le dije un nombre, yo dudo de la salvación de esta persona. Porque es una descripción. Dice el punto 3, evangelizar es desnudar el orgullo sin propósito. Ve al versículo 43, que en el segundo hay de vosotros, aquí viene un juicio, fariseos que amáis. El verbo amáis está en presente activo, indica un amor continuo, no ocasional. Hay de vosotros fariseos que desean ser admirados y que buscan que se les den las primeras sillas en las sinagogas. Esa es la razón. ¿Por qué son hipócritas? Porque aman las primeras sillas. Y esa es la característica de un falso maestro, un falso creyente. Es orgulloso, busca la autoproclamación, busca el púlpito, busca las luces, busca las primeras sillas, los asientos, los mejores títulos. Solo buscan honor en la sinagoga, quieren estar cerca de la ley, pero no la viven, buscan servir. Sí, no eso, no buscan servir, buscan ser vistos. También buscan las salutaciones de las plazas. Ahí entraban, todo el mundo los saludaba. Les gusta en el pasillo que los saluden, uno todos, el es el conocido. Ellos buscan las salutaciones. Quieren que los reconozcan, su estatus, su posición, su liderazgo. Y Jesús denuncia el culto al ego disfrazado de devoción, porque solo los ve los domingos haciendo eso. Dice el versículo 44, el tercer juicio. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Y les dice el juicio, hipócritas, porque sois como sepulcros que no se ven y los hombres andan encima y no lo saben. Jesús cambia la metáfora, ya no son vasos, sino ahora son tumbas ocultas. En la ley judía toca un sepulcro, si usted tocaba un sepulcro, usted se contaminaba y no podía ir al templo por varios días. Por eso en Números 19, 16 dice, y cualquiera que tocare algún muerto, cadáver, será inmundo, no puede ir a adorar a Dios. Y al no ser visibles estos hipócritas, esos sepulcros, los fariseos y escribas, contaminaban sin que la gente lo supiera, eran muertos. Un ciego guiando a un ciego, ellos eran corruptos por dentro, pero influyentes por fuera. El orgulloso religioso en la iglesia es abominable para Dios. Por eso cuando vemos a alguien orgulloso, hay que bajarlo del púlpito, de cualquier lugar de servicio, nos va a contaminar. Como dice Proverbios 16:5. Y Mateo 23:5, hacen todas sus obras, por eso solo el domingo usted los va a ver, para ser vistos por los hombres. Solo el domingo los ve sirviendo. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda, por vanagloria. La verdadera grandeza está en servir, no en ser visto. Dice Marcos 10:44, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Unas palabras para el religioso orgulloso, que yo sé que no va a decir amén. Si tu fe depende de que otros te vean, no es fe, es vanidad. El orgulloso espiritual es más peligroso que el pecado visible porque contamina sin ser detectado. Unas palabras para el que va a evangelizar a un religioso: no temas confrontar el orgullo religioso, porque ya con solo eso va a ser duro el enfrento. Va a ser duro y en muchas ocasiones se pierde. Pero hay que hacerlo. Jesús lo hizo con claridad. El evangelio no solo limpia el corazón, sino que también derriba el trono del yo. Para todos, enseñemos con humildad. No es una opción, es una evidencia de conversión. Formemos discípulos que sirvan en el culto, no que brillen en lo público. Jesús no fue invitado a esa casa para compartir. Ay, que me porté tan bien conmigo. Entonces, como yo soy buena gente, ellos seguro vienen a la iglesia porque nos llevamos muy bien. Vieron que yo soy muy simpático y yo le llevé comidita. No, hermano. ¿A qué fuiste ahí? Donde Jesús iba, Él dominaba. Él hizo una precisión quirúrgica. Tampoco le estoy diciendo que llegue, pastor, mañana invité a alguien, mira, me echaron. No es que les dije necios. No, tampoco estoy diciendo eso. Hay que ser inteligente para hablar. Ese es el Señor. Jesús expuso la limpieza sin conversión. Él corrigió el ritual sin relación. Él desnudó el orgullo sin propósito. No suavizó la verdad, porque la verdad no se negocia cuando el alma está en juego.
Así que, ¿cómo debemos evangelizar al religioso? No con cortesía superficial, sino con compasión firme. Le mostramos que Dios no busca rituales sino relación. No quiere apariencia sino obediencia. No exige perfección externa, sino un corazón rendido que ama la justicia y que vive en humildad. Hoy, como Jesús, estamos llamados a entrar en casas. No solo, aquí, esta historia no está en la sinagoga. Es una casa. Todo el tiempo, fuera de tiempo y dentro de tiempo. En nuestras conversaciones, en nuestra vida. No para agradar, sino para redimir. Porque la corrección que salva vale más que la cortesía que condena. Hoy vimos, punto 1, evangelizar es confrontar la limpieza sin conversión. Ritos que no están en la Biblia. Punto 2, evangelizar es corregir el ritual sin relación. Tienes que decirle que tú no eres salvo, que es una relación, que el Cristo que está afuera hay que tenerlo adentro. 3, evangelizar es desnudar el orgullo sin propósito. ¿Y cuál es el significado positivo de todo? Que Dios quiere que entendamos que la religión externa, sin pureza interna, somos expertos en dividirlo afuera de adentro. Él no exige rituales vacíos, sino arrepentimiento, justicia y un amor. Que nace, porque no lo puedes tener si no nace una relación real con Él. No un amor sentimental de una música, sino que sea obediente y transformador. Jesús no rehúye al confrontar al fariseo que lo invita a comer. No estamos aquí para suavizar el mensaje. Como dijo MacArthur, si la verdad ofende, que deja que ofenda. La gente ha ofendido a Dios toda la vida. Jesús no evitó confrontar la hipocresía religiosa. Entonces nosotros tampoco debemos hacerlo. ¿Qué le parece? Oramos. Señor, líbranos de la religiosidad vacía. Líbranos del orgullo disfrazado de devoción. Purifica nuestro corazón. Que no busquemos rituales ni apariencias, sino una relación genuina contigo. Haznos humildes, sinceros y obedientes. Que la justicia y el amor sean nuestro testimonio. Corrige todo ritual sin propósito, toda limpieza sin conversión. Que tu verdad nos confronte y transforme. Y que tu espíritu nos guíe a vivir para tu gloria, no para el reconocimiento humano. Forma en nosotros discípulos que sirvan en el culto y que también te honren en lo público. En el nombre de Jesús. Amén y amén.